Hola amigos, hace tiempo que había echado el ojo a este tipo de arrancadores para coches, para cuando te quedas sin batería y necesitas de otra fuente de energía para arrancar tu motor. Hasta hace poco se hacía con la batería de otro coche que auxiliaba, se ponía cerca, conectábamos unas pinzas a su batería, arrancaba su motor y lo aceleraba un poco. Este procedimiento actualmente está desaconsejado. Dicen que la electrónica es más sensible y podemos causar averías, así que mejor con un arrancador. Hemos elegido este que está en pantalla y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a comprobar si es cierto todo lo que dice su fabricante sobre su capacidad de almacenar energía. Vamos a verlo. Estos arrancadores, aparte de permitir arrancar nuestro auto, nos podrán valer como linterna en una pequeña emergencia, así como nos podrán valer para cargar todos nuestros aparatos que lo hacen por medio de una conexión USB. Vamos a poder usarlos como una auténtica powerbank, llena de energía infinita gracias a la central nuclear que llevan en su interior. Lo veremos. Como se ha visto, hemos comprado este arrancador por encontrarse en una gama media de precios, presentar supuestamente buena capacidad de energía y por tener estuche rígido, algo que me parece importante para protegerlo de golpes si se va a llevar, guardado en el vehículo. Recordar que casi con seguridad que en su interior llevará pilas de litio las cuales pueden explotar, incendiarse etc., por lo que hay que tratarlo con cariño. Otro motivo fue ver los buenos comentarios de otros compradores. También me ha gustado ver en un video cómo ponían al arrancador en el suelo y pasaban con un todoterreno por encima de él, aunque sinceramente, no estoy seguro de que fuese este mismo modelo. El caso es que la resistencia para mí es importante. He podido ver cómo con este tipo de arrancadores conseguían iniciar motores tanto diésel como gasolina que tenían su batería descargada o totalmente muerta, incluso arrancado el motor sin batería alguna. Solo con la ayuda del arrancador, lo veremos, así como todas las protecciones eléctricas que pueda traer el aparato. Vamos viendo en pantalla que la presentación del mismo es muy aceptable, los acabados siempre se pueden mejorar pero como digo, parecen buenos. Efectivamente el maletín es rígido. No es una caja fuerte pero ofrece la suficiente protección. Los acabados en tela tipo cordura me gustan. En el interior vemos dos compartimentos, uno para los accesorios con los cables y las pinzas y otro, separado por un acolchado, para el arrancador. El fabricante dice que su aparato es resistente al agua y que cuenta con protección IP68, lo cierto es que sintiéndolo en el alma, no puedo hacer esa prueba para que la veáis puesto que no me creo mucho de esto y no quiero quedarme sin aparato. Como se puede apreciar, cuenta con dos puertos USB normales, un micro USB y otro tipo C así como los terminales para enchufar los cables con las pinzas que van a la batería. Los terminales están protegidos por una tapa de goma que encaja bien. Cuenta con un par de luces LED que ya os digo que no alumbran mucho, no esperéis gran cosa de ellas más que una pequeña ayuda para poder ver algo. Si es cierto que cuenta con lo que creo que es un SOS automático y luces estroboscópicas, pudiendo cambiar dicha función con una corta pulsación de su único botón. Cuenta con estos 4 indicadores LED en tono azulado que nos indicarán el estado de la batería con un 25, 50, 75 y 100% de energía. Vuelvo a comentar la carcasa. La misma me ha gustado, tiene buenos acabados y un diseño bonito, me parece resistente pero, pongo en duda el hecho de que se pueda pasar por encima con un todoterreno sin que sufra daños. Fuertes sí pero no tanto. Comentar que he querido abrir dicha carcasa para poder ver lo que trae en su interior, pero no lo he conseguido. He extraído los tornillos que se ven en sus esquinas pero cuando he intentado separar las dos carcasas he apreciado una gran resistencia a ser separadas.
Me temo que el fabricante las ha sellado para conseguir estanqueidad e impedir entrada de agua, no sé si con gomas o adhesivo, y no he querido forzarlas para no estropear la misma. Así que nos quedamos sin saber el gran secreto que esconde esto en su interior. Creo que después de la fórmula de la Coca-Cola, esto es el siguiente mayor secreto jamás guardado. Resumiendo, nos quedamos sin ver su interior y el tipo de pilas que lleva. Bueno amigos, vamos a echar un vistazo a los cables con las pinzas para conectar a la batería. Lo primero en lo que me he querido fijar, es en el calibre del cable y su calidad. Tengo que decir que me ha gustado, es un cable de silicona de múltiples hilos, muy flexible. Cuenta con la denominación 10AWG, que es lo que más me ha llamado la atención, pues este calibre, según la tabla con la que cuento, está pensada para soportar alrededor de unos 22 amperios. El problema es que un motor de arranque puede consumir desde unos 110 hasta casi 300 amperios, por lo que este cable se haría pequeño. No obstante, creo que va a poder hacer su trabajo tranquilamente, puesto que la duración de este pico de corriente es breve y creo que no supondrá un problema. Las pinzas de cocodrilo, o, como le llaman en algunos países, los caimanes, tampoco me desagradan a pesar de ser material plástico. Son medianamente fuertes y hacen la suficiente presión para un buen contacto con los bornes de la batería. Un buen detalle que ha tenido el fabricante es aportar los dientes metálicos en ambas mandíbulas de las pinzas y unir estas mediante un cable, eso sí, más delgado, pero ello contribuirá a mejorar el contacto con los bornes. Aquí se puede ver. Hay que tener en cuenta que estas pinzas tampoco están pensadas para ser usadas todos los días en un taller, sino de forma ocasional en una emergencia. Otro detalle que suele llamar la atención, es el conector intercalado en el cable de las pinzas. Este conector nos permitirá llevar el arrancador desconectado de cualquier cable que pudiera llegar a causar un cortocircuito, aumentando la seguridad. El conector es asimétrico, teniendo uno de sus pines planos, con lo que resulta imposible conectarlo de forma errónea sin respetar la polaridad. Esta carcasa de plástico negro contiene un circuito con las protecciones eléctricas que ahora veremos. Resulta que aunque conectemos el cable con las pinzas al arrancador, en la punta del conector no tendremos tensión hasta que se detecte la batería, evitando con ello nuevamente un cortocircuito. El fabricante indica que en caso de no conseguir arrancar el motor tras 2 intentos consecutivos con descanso entre ellos de 30 segundos, se puede pulsar ese botón que tenemos en pantalla para realizar lo que llama un inicio forzado, por lo que ahora sí aparece tensión directa en el conector. Aquí vemos cómo tras conectar el multímetro a las pinzas y encender el aparato, la tensión medida no llega ni a 1 voltio. Pulsamos el inicio forzado y se puede apreciar cómo ahora sí, aparecen los casi 16,6 voltios que me recuerdan a 4 celdas de litio. En esta otra fotografía podemos apreciar el circuito en sí, con su relé de grandes dimensiones y un termistor que entiendo medirá la temperatura para evitar problemas de sobrecarga. El arrancador también trae en el estuche 2 cables tipo USB, que nos permitirán tanto cargar cualquier aparato que tengamos como cargar el propio arrancador. Los cables tienen conector tipo CI, micro USB. Luego veremos si tanto el arrancador como el cable permite la carga rápida tal y como dice el fabricante. Cuenta también con este conector tipo mechero de coche donde poder enchufar cualquier cosa que aquí se pueda enchufar, no hay más. Nos encontraremos también con una tarjeta de garantía así como un manual en varios idiomas, incluido el español. Punto muy positivo para el fabricante, pues parece que últimamente nos tienen olvidados a los países hispanohablantes. Vamos con la prueba de capacidad, importantísima en este tipo de aparatos. Antes de comenzar con la misma,
Cargaremos el arrancador hasta que el último LED azul permanezca encendido de forma fija. El método para ver la capacidad será el siguiente: conectamos el arrancador mediante estos cables a esta carga electrónica, la cual se encuentra conectada al ordenador para monitorizarla, y haremos una descarga de corriente continua a 4000 mA. Indicamos aquí al programa que la descarga la haga a los 4.000 mA mencionados, y aquí que detenga la descarga cuando la tensión del arrancador llegue a los 13,6 voltios. El motivo de esta tensión es porque me supongo que en su interior, el arrancador tiene 4 celdas de litio. Cada celda está completamente cargada alrededor de los 4,2 voltios y su tensión nominal es de unos 3,7. Es importante no bajar su tensión de unos 3,4 voltios para no causarles daño, y no bajarlas nunca de 3 voltios por celda para evitar que se dañen de forma irreversible. Aceleramos el vídeo y llegamos rápidamente al final de la prueba. $3052 miliamperios. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están los 20.000 miliamperios prometidos por el fabricante? ¿Habrán parado la central nuclear dentro del arrancador por mantenimiento? Vamos a repetir la prueba por si acaso ha habido algún error. En esta prueba vamos a realizar la descarga con un poco menos de intensidad. Le pondremos nada más que 2000 miliamperios dada la poca capacidad que parece tener el arrancador, y el corte, o fin de descarga, se lo dejaremos igual a 13,6 voltios. Aceleramos nuevamente el vídeo y nos vamos directamente a ver el resultado, el cual es de 3192 miliamperios, porca miseria, dicen los italianos. Poco más que en la anterior medición. Podríamos haber puesto el corte a menos tensión, pero no ganaríamos más que 100 o 150 miliamperios más, pero estaríamos empezando a dañar un poquito las celdas. Todo esto me parece muy raro. Estoy acostumbrado a que aparatos con baterías de procedencia china mientan mucho sobre su capacidad, pero entre 20.000 y 3.000 miliamperios hay muchísima diferencia. Por ello he querido hacer otra prueba para ver si el fabricante ha medido los miliamperios sacados por el puerto USB y no por el cable principal, el de las pinzas. La diferencia es que por uno salen 16 voltios y por el otro solo 5. Cuestión de potencia. Haré esta otra prueba y veremos resultados. Empezamos nuevamente a cargar a tope el arrancador hasta que el último LED azul deje de parpadear y que queden todos encendidos de forma continua. Conectamos este cable cortado a un puerto USB del arrancador y le conectamos mediante estas pinzas o caimanes la carga electrónica, la cual programamos para que haga una descarga a 2 amperios continuos. Vemos que la tensión se nos cae y no puede mantener los 5 voltios. Se nos va a unos 4,8. Serán válidos para muchas cosas, pero para las más exigentes igual no. Aceleramos otra vez al final del vídeo y vamos a ver nuevamente un final curioso. La descarga se corta no porque se hubiese programado en el programa del ordenador, sino porque el propio arrancador activó alguna protección contra sobredescarga. En este instante lo podemos ver, así como la capacidad total de 9052 miliamperios extraídos por el puerto USB. Son muchos más que los sacados por el puerto principal de las pinzas, pero claro, ahora a 5 voltios. De todas formas me pregunto, ¿dónde están los 20.000 miliamperios anunciados por el fabricante? No sé, sigo convencido de que al final la central nuclear sí que está parada por mantenimiento. Lo que verdaderamente me preocupa es si con esta energía que acumula, dará arrancado el motor de mi vehículo. Lo veremos en la siguiente prueba, la más importante de todas las hechas hasta ahora. Pero también es cierto que antes, vamos a comprobar si el arrancador ofrece carga rápida por el puerto USB, como dice el fabricante. Comenzamos con el ejemplo. Ponemos encima de la mesa nuestro enchufe de aislamiento, el cual no afecta para nada en esta ecuación, solo está aquí para que se vea la conexión. Tenemos dos cargadores, uno rápido y otro lento serigrafiado con una R. Tenemos un teléfono Samsung que sabe diferenciar entre la carga lenta y rápida y además, nos lo dirá en pantalla. Lo vemos. Aquí solo indica que el cargador está conectado, pero no indica nada de carga rápida.
Enchufamos el cargador rápido y comprobamos que el teléfono sabe detectarlo y no lo indica en pantalla. Pues vemos que sí, lo indica la pantalla. Prueba superada, este teléfono nos indicará si el arrancador es de carga rápida o no. Comenzamos con la prueba. Conectamos el teléfono al arrancador con el propio cable que trae, el entregado por el fabricante, y vemos en pantalla lo que nos indica el celular. Pues sí, reconoce el arrancador como cargador rápido. ¡Felicidades! Ahora sí, vamos con la prueba definitiva, el trabajo duro de arrancar el motor de mi coche. Un motor 2000 HDI de 140 caballos. Explico la ecuación. Ponemos aquí encima el arrancador, dejamos desconectada la batería del auto y no la podemos emplear puesto que está perfecta y, si quisiera cambiarla por otra muerta que tengo en el garaje, tendría que desmontar todo esto que rodea a la batería, centralitas, tapas y plásticos que la protegen del calor del motor. Por lo tanto, la conectaremos directamente al motor sin batería alguna. Insertaremos una pinza amperimétrica en el cable para intentar medir los picos de consumo en amperios, así sabremos lo que es capaz de dar este arrancador. Estaremos 3 Antonios en esta ecuación, el gran radioaficionado Antonio IPK a los mandos del vehículo, mi hijo Antonio grabando la pinza amperimétrica y el que les habla con voz rarita. Captar los amperios consumidos en el momento del arranque será muy difícil, pues el consumo máximo durará centésimas de segundo y la pinza no se actualizará tan rápido como para reflejar la medida en su pantalla, aún así lo intentaremos. Conectamos la pinza negra del arrancador a la carrocería del auto y la pinza roja al conector rojo que iría al borne positivo de la batería. Le pido a mi amigo Antonio que encienda el contacto del auto y observamos el consumo en la pinza amperimétrica. Mi amigo me informa que al poner el contacto, no se encienden las luces y tampoco veo yo en el amperímetro que aparezca consumo. El motivo es sencillo, el circuito que lleva el arrancador en sus cables, no detecta la batería y por ello no da tensión. Para solucionar esto, podemos pulsar el botón que trae este mismo circuito y que activará lo que el fabricante llama arranque forzado. Una vez pulsado solo estará activo durante 30 segundos, por lo que hay que darse prisa en arrancar. Si nos fijamos bien en la pantalla de la pinza amperimétrica, podemos ver cuando mi amigo Antonio pone el contacto, puesto que aparece unos consumo de entre 5 y 6 amperios que interpreto como el arranque de luces y centralitas. Hemos visto que el motor ha arrancado bien. Vamos a fijarnos ahora en la pinza amperimétrica para volver a interpretar los consumos. En las imágenes que ha grabado mi hijo Antonio en la pinza, podemos fijarnos, como he contado antes, que al poner el contacto del coche el consumo es de unos 5 o 6 amperios, en este caso de 7 y, a continuación, aparecen de 14 a 17 amperios que, yo interpreto como el momento en el que se conectan los calentadores del motor diésel. A continuación, vemos un pico de corriente de 257 amperios que es el momento de arrancada. Aclarar un punto antes de continuar. Repitiendo estas pruebas hemos llegado a arrancar el vehículo hasta en 5 ocasiones, y no hemos continuado por no perder más tiempo y por considerarlo más que suficiente. Sí, lo arranca como poco 5 veces. Hemos detectado distintos consumos en la pinza amperimétrica, pero los más altos han sido estos dos que mostramos, el primero de unos 373 amperios y este último, que es el más alto que he podido detectar, de 397. En mi opinión personal creo que el aparato se ha comportado correctamente en las arrancadas realizadas. Ha mostrado tener la suficiente energía para realizar el número de arrancadas mínimas que he comentado y trae accesorios suficientes para realizar otro tipo de cargas que lo hacen interesante para un momento de apuro. Para mí,
La parte más negativa de este arrancador, es la falsa necesidad del vendedor de anunciar su aparato como si fuese un almacén de energía infinita. Entiendo que para posicionarse mejor ante sus competidores con el fin de que alguien que desconozca todo esto de los miliamperios, compre su arrancador antes que otro por tener muchos más. Resumiendo, me ha gustado el aparato y como es para emergencias, espero no tener que usarlo mucho. Muchas gracias amigos por vuestra atención y pediros que si me consideráis merecedor de ello, pulséis el like y os suscribáis al canal para estar informados de mis próximos vídeos. Un saludo y buen día.